Hola, bienvenidos una vez más. Ahora vamos a continuar con el método de mallas. Ya hemos estudiado el método de nodos, que es uno de los métodos más importantes, uno de los dos más importantes para el análisis de circuitos eléctricos, y este es el segundo. No el segundo en importancia, sino es el otro método de resolución de circuitos, que es el método de mallas. A diferencia del método de nodos, en este caso ya no vamos a considerar los voltajes de nodos, sino las corrientes de mallas. Y también es muy utilizado a nivel de electrónica, a nivel de análisis de circuitos eléctricos, y en toda la carrera es muy útil como herramienta para resolver circuitos. Entonces, vamos a estar resolviendo este ejercicio en donde nos están pidiendo que, al igual como en el método de nodos, hallemos las ecuaciones, pero en este caso de mallas, que son las ecuaciones que, digamos, van a describir todas las, o en función de de esas corrientes de malla, es en donde van a estar eh, definidas todas las demás corrientes variables del circuito. Y todos los valores que tenemos acá son valores que están escritos en, o como no tienen las unidades, pues aclaramos que todas las unidades están voltios, amperios y ohmios, ¿ok? Es para sencillamente ahorrarnos tiempo de escritura. Entonces nos están diciendo, por acá, esto es de 20 ohms. Y bueno, nos están pidiendo que hallemos las ecuaciones de malla, es decir, vamos a aplicar el método de mallas para resolver el circuito. Entonces, ¿en qué consiste el método de mallas? Primero, tenemos que identificar cuántas mallas tiene el circuito. Antes identificábamos cuántos nodos tenía, ahora vamos a identificar cuántas mallas tiene. Mallas o lazos o trayectorias cerradas. Bueno, en este caso, mallas y lazos nada más. Podemos identificar una, esta, otra, que es esta, otra y otra. Son cuatro, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos 4 mallas en el circuito. Es decir, vamos a definir 4 corrientes de malla, que ese es el segundo paso, definir las corrientes de malla. En este caso no tenemos que definir ningún tipo de tierra o referencia, solamente vamos a definir cuáles son las corrientes de malla. Yo he definido ya en mi resolución que esta va a ser la corriente I sub 1, esta va a ser la corriente I sub 2, esta sería I sub 3 y esta sería I sub 4. Entonces son 4 corrientes que vamos a estar considerando. Tercer paso, si hay fuentes dependientes, pues hay que escribir las variables de las fuentes dependientes, ¿no? Como por ejemplo, en este caso identificamos que hay dos fuentes de tensión que son dependientes, una de corriente, esta corriente que atraviesa la resistencia de 20 ohms, y esta que depende de voltaje de la resistencia de 4 ohms, de 4 ohmios, perdón. Entonces, tenemos que escribir tanto B sub X como I sub X en función de las corrientes de malla que yo ya definí, pero eso ya lo vamos a estar haciendo. Primero tenemos que ver que lo que vamos a hacer una vez después de que hayamos hecho la escritura de las variables dependientes es que vamos a tener que aplicar la ley de Ohm y la ley de voltaje de Kirchhoff. Recordemos que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que para una trayectoria cerrada la suma algebraica de los voltajes vale 0. Es decir, que vamos a tener que escoger o vamos a tener que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, así como antes aplicábamos la ley de corriente de Kirchhoff en cada nodo, acá vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Es decir, yo voy a hacer un recorrido por cada una de las mallas y donde voy a estar sumando los voltajes de cada uno de los elementos. Y esos voltajes los voy a estar consiguiendo utilizando la ley de Ohm, diciendo que, pues bueno, por ley de Ohm, el voltaje, por ejemplo, de esta resistencia de 12, pues va a ser el valor de la resistencia de 12 multiplicado por la corriente que atraviesa esa resistencia. Entonces, nuestro trabajo va a ser encontrar cuál es esa corriente en función de las corrientes de malla, que ya vamos a ver que es un proceso bastante sistemático y sencillo. Entonces, tenemos que escoger para poder aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff un sentido. Y hay que escoger el mismo sentido para todas las mallas, para evitar ambigüedades, así como en el método de nodos escogíamos si las corrientes iban entrando o si las corrientes iban todas saliendo. Entonces, bien, yo voy a escoger el sentido horario por comodidad y realmente por costumbre. Es decir, que vamos a estar recorriendo las mallas en esos sentidos. Pues bien, es momento de comenzar y vamos a estar estudiando cada una de las mallas. Primero vamos a escribir I sub X y B sub X en función de las corrientes de malla. Entonces vamos a comenzar con nuestro procedimiento. Vamos a borrar por acá. Pues bien, comenzamos. Vamos a escribir entonces, ¿qué les parece si comenzamos por
I sub X, vamos a ver quién es I sub X. Pues I sub X es la corriente que pasa a través de esta rama, donde está la resistencia de 20. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña ley de corriente de Kirchhoff acá. Fíjense que la corriente de malla significa que a través de toda esta rama está circulando I sub 1. Es decir, por aquí sale I sub 1. Y esta corriente nos está diciendo que a través de esta rama, es decir, por acá, está entrando I sub 2 por el sentido que yo decidí colocarle a las corrientes de malla. Entonces podemos aplicar una pequeña ley de corriente de Kirchhoff allí para encontrar cuál es el valor de I sub X en función de I sub 1 y I sub 2. Bien, no confundir, no es cierto, o mejor dicho, no es verdad que I sub 1 es la corriente que atraviesa esta rama, ni tampoco es verdad que I sub 2 es la corriente que atraviesa esta rama. Ya vamos a ver cuál es la corriente que atraviesa esa rama. Entonces, bien, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, fíjense que las que salen son las corrientes I sub X e I sub 1. Entonces decimos que I sub 1 más I sub X es igual a la cantidad de corriente que entra, es decir, I sub 2. De acá podemos despejar y nos queda que el valor de I sub X es igual a I sub 2 menos I sub 1. Entonces esta sería nuestra primera ecuación del circuito en función de las corrientes de malla. Entonces fíjense que la corriente que atraviesa esta resistencia pues es la diferencia entre estas dos corrientes, entre I sub 2 e I sub 1. Ahora bien, ¿quién será V sub X? El voltaje sobre la diferencia de potencial con esta polaridad de esa resistencia. Si nosotros escogimos el sentido horario para esta resistencia, eso quiere decir que nosotros estamos asumiendo que la caída de potencial en esta resistencia tiene esta polaridad. Y su voltaje está dado por la ley de Ohm. I sub 3, la corriente de malla I sub 3 significa que a través de toda esta rama, hasta acá, está circulando I sub 3. Entonces eso quiere decir que el voltaje con esta polaridad de la resistencia de 4 es igual al valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente que la atraviesa, o sea, 4 I sub 3. Pero eso es con esta polaridad. Dado que la polaridad de V sub X es al revés, entonces tenemos que escribir a V sub X como sigue. V sub X va a ser igual a menos, por la diferencia de polaridad, el valor de la resistencia multiplicado por la corriente I sub 3. Repito, este menos significa que la polaridad de este voltaje, como está definido, como me lo definieron a mí en el ejercicio, es diferente a la polaridad que yo estoy asumiendo originalmente, dado el sentido de la corriente de malla que yo decidí al principio. Si yo hubiese decidido que las corrientes de malla iban a ser en sentido antihorario, pues entonces la polaridad de esta resistencia es más menos y el voltaje V sub X sería 4 I sub 3. Así de sencillo. Entonces ya tenemos mi segunda ecuación. Pues bien, lo siguiente es ahora aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff sobre cada una de las mallas, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, para la malla número 1. La malla número 1 es esta, yo la definí como la malla que tiene la corriente I sub 1. Entonces, hacemos un recorrido de Kirchhoff sencillo, como lo hemos hecho ya en los videos anteriores. Entonces, como estamos entrando por el negativo de la fuente de tensión, escribimos menos 8 más el voltaje de la resistencia de 10. El voltaje de la resistencia de 10 va a ser el valor de la resistencia multiplicado por la corriente que atraviesa esa resistencia. Y la corriente que atraviesa esa resistencia está dada por I sub 1 menos I sub 3. ¿Cómo lo supe tan rápido? Pues es muy sencillo. Cuando ustedes están analizando una malla, y esto es una especie de truco para que lo hagan más rápido, ustedes dicen que la corriente que está atravesando esta resistencia va a ser la corriente de la malla que estoy analizando menos la corriente de la malla vecina. Asimismo, cuando yo esté analizando esta malla, la corriente de esta resistencia de 10 va a ser la corriente de la malla que estoy analizando, I sub 3, menos la corriente de la malla vecina, que es I sub 1.
Entonces esa es una manera rápida de hacerlo. Sin embargo, ustedes lo pueden comprobar haciendo ley de corriente de Kirchhoff sobre este nodo. Bien, continuamos. Siguiente elemento en la trayectoria, la resistencia de 20. El voltaje de la resistencia de 20 está dado por 20 multiplicado por I sub 1 menos la corriente de la malla vecina I sub 2. Y como no hay más elementos, pues entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, esto tiene que dar 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación de malla. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ordenarla un poquito para después colocarla en un sistema de ecuaciones, así como en el método de nodos. Entonces esto implica que va a ser igual a ¿qué? Bueno, 10 I sub 1 más 20 I sub 1 es 30 I sub 1. Lo colocamos en orden. Esto está listo, esto está listo. 10 I sub 3, bueno, menos 10 I sub 3, y nos queda 20, menos 20 I sub 2, entonces acá sería menos 20 I sub 2 en orden, menos 10 I sub 3, ¿no es cierto? Y esto, pasando este menos 8 para allá, nos queda igual a 8. Y esta sería nuestra primera ecuación de malla. Por supuesto, podemos simplificar acá dividiendo todo entre 2 y nos quedaría una ecuación más sencilla. Sin embargo, vamos a dejarlo así como está. Esta sería nuestra primera ecuación. Siguiente malla, la malla número 2. Entonces borramos por acá. Y analizamos. Aplicamos nuevamente ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla. Primer elemento, la resistencia de 20. Ahora vean que el voltaje de la resistencia de 20 es 20 en la corriente de la malla que estoy analizando, I sub 2 menos la malla vecina. Cambió, ¿no? Siguiente, 12, corriente de la malla que estoy analizando, I sub 2 menos la malla vecina, I sub 3, perdón. Y esto tiene que ser, y siguiente elemento, entramos por el negativo de la fuente de tensión dependiente, y esto es 2I sub x. Por ley de voltaje de Kirchhoff, esto es igual a 0. Entonces ordenamos un poquito, además sabemos también que el valor de esta I sub x es igual a I sub 2 menos I sub 1. Entonces podemos escribir esto de la siguiente forma. 20 I sub 2 menos I sub 1 más 12 I sub 2 menos I sub 3 menos 2 I sub 2 menos I sub 1. Esto es igual a 0. Borramos por acá. Y escribimos la ecuación simplificada. Entonces vamos a escribirlo en orden nuevamente. I sub 1, I sub 1, aquí tenemos un I sub 1, menos 2 por menos I sub 1 va a ser igual a 2 I sub 1. Listo por acá. Siguiente, I sub 2, 20 I sub 2 más 12 I sub 2 menos 2 I sub 2. Pues esto va a ser 20 más 12, 32, menos 2, pues será 30. 30 I sub 2. Listo por acá, listo por acá, listo por acá. Me queda menos 12 I sub 3. Y esto es igual a 0. Entonces ahora ya tenemos la segunda ecuación de malla. ¿Okay? Entonces fíjense que lo que pasó fue que tuvimos que escribir pues, el valor de la fuente de corriente dependiente en función de I sub x, pero luego podemos reemplazar con la ecuación que ya teníamos de un principio en función de I sub 2 e I sub 1, que es el valor de la corriente, ¿no? La corriente I sub x. Malla 3, la malla que tenemos por acá. Entonces aplicamos nuevamente malla número 3. Ley de voltaje de Kirchhoff sobre esta malla. Y entonces la pregunta es ¿cuál es la corriente que pasa a través de la resistencia de 4? Pues en este caso es solamente I sub 3. La corriente I sub 3 es la que circula a través de esta rama. Entonces, voltaje de esa resistencia es 4 I sub 3. Fíjense que la polaridad va así por la forma en que nosotros definimos la corriente de malla, o el sentido de la corriente de malla. Siguiente, la resistencia de 12 sería 12 por I sub 3 menos I sub 2. Siguiente, más 10
I sub 3 menos I sub 1. Ley de voltaje de Kirchhoff me dice que esto es igual a 0. Simplificamos en orden nuevamente, ¿no? Acá tenemos primero menos 10 I sub 1. Siguiente, ya listo por acá, I sub 2. Acá, menos 12 I sub 2. Listo por acá. Y nos queda los I sub 3, 4 I sub 3, más 12 I sub 3, 16 I sub 3. Más 10, 26 I sub 3. Y esto es igual a 0. Y listo, otra corriente de malla completada. Bien, nos falta una sola, nada más nos queda esta malla por analizar y ya tendremos nuestro circuito. Recuerden que, así como en el método de nodos, acá necesitamos la misma cantidad de ecuaciones que la misma cantidad de corriente de mallas. Como definimos 4 corrientes de mallas, entonces necesitamos 4 ecuaciones. Ya vamos por la tercera, la última malla me va a dar la cuarta ecuación. Así como en el método de nodos, solo que en el ejercicio anterior pues vimos que había una dependencia entre los voltajes de nodos y la reducimos hasta 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, la última malla sería malla 4 y nos quedaría entonces comenzar. Voy a comenzar por aquí. Voltaje de la resistencia de 5 vendría siendo 5 por I sub 4 solamente. Esa es la corriente que pasa por allí, por esa rama. 5 I sub 4, es decir, 5 por la corriente de malla, más 3V sub X, que ese es el voltaje de la fuente, más 2 I sub X. Y esto es igual a 0, porque no hay más elementos. Entonces, sabemos que V sub X es igual acá a menos 4 I sub 3, y también sabemos que I sub X es igual a I sub 2 menos I sub 1. Entonces escribimos la ecuación simplificada. 5 I sub 4, simplificada no, sustituyendo los valores, perdón, por menos 4 I sub 3 más 2 por I sub 2 menos I sub 1 igual a 0. Borramos por acá. Y simplificamos un poco, nuevamente en orden. I sub 1, acá, menos 2 I sub 1. Perdón, sí, menos 2 I sub 1. Menos 2 I sub 1. Siguiente I sub 2. 2 I sub 2. Siguiente I sub 3, acá sería menos 12 I sub 3. Acá, más 5 I sub 4. Y todo esto es igual a 0. Y finalmente tenemos nuestra última ecuación de malla, que tenemos acá. Entonces tenemos 4 ecuaciones independientes con 4 incógnitas, ¿no? Bien, lo único que faltaría sería resolver el sistema de ecuaciones que ya hemos planteado, con todas las ecuaciones que hemos planteado hasta el momento, y lo podemos hacer por los métodos que ya ustedes conocen, por el método de resolución de sistemas de ecuaciones que han visto en el curso de Matemáticas 3, o pueden colocarlo en algún software que, no sé, en Scilab, en MATLAB, para poder resolverlo en alguna calculadora y obtener cuáles son las ecuaciones, cuáles son los valores de las corrientes de malla. Una vez que yo tengo los valores de las corrientes de malla, yo puedo saber cuál es, así como en el método de nodos, cuál es cualquier variable del circuito, cualquier tensión, cualquier corriente, y pues para los fines que yo lo necesite. Entonces tenemos ya estas dos herramientas súper importantes que todavía no hemos acabado de ver, sino que todavía falta un poquito más. Ya vamos a ver qué es lo que va a suceder, como les comenté en el video pasado, cuando tenemos fuentes de corriente mallas, por lo menos mallas, con una fuente de corriente acá, que mallas compartidas a través de una fuente de corriente, así como nodos compartidos a través de una fuente de voltaje, en donde tenemos que aplicar supernodos o supermallas, según sea el caso. Y bueno, sería como todo lo que necesitamos conocer básico para la resolución de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos dos métodos para escoger. Hay gente que prefiere el método de nodos, hay gente que prefiere el método de mallas. Ustedes escogen el que más les guste, el que mejor les vaya. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima.